reivindicación de la identidad y de la educación media, porque va a estar unido y enlazado al sistema del RUE de la media, va a estar enlazado al Registro Nacional de Carreras y solamente se va a poder matricular a los alumnos que hayan sido realmente inscritos en una oferta habilitada. Y esto conlleva de nuestra parte un enorme trabajo. Por ello, a partir de esta misma tarde, el equipo vino construyendo, vino haciendo este nuevo trabajo, va a ponerse a disposición. Y en esta nueva etapa comienza ese proceso para que las cargas se hagan mediante un formulario, mediante un archivo CSV o mediante una web service. Entonces, ahora comienza realmente el trabajo duro de la carga y de poder tener esos datos que nos decía el señor presidente, que de poder tener toda esa información, porque realmente los datos se van a convertir en información para que se puedan tomar esas políticas públicas. Y el siguiente paso, que ya lo estamos desarrollando, es poder cargar la calificación. Y ese va a ser el segundo paso, que lo vamos a empezar a hacer a finales de octubre o noviembre, y que es el pedido del señor viceministro, que nos dice: este fin de año ya no tiene que haber un registro de título que no tenga RUE. Ya, eso queremos llegar. Que todos los datos que estén en el subsistema de educación superior realmente tengan la trazabilidad, la transparencia que el sistema le exige. Por ello, queridos colegas, hoy yo les tengo que decir que el trabajo duro comienza hoy. Y se va a extender, pero nos van a tener de la mano, nos van a tener trabajando juntos, nos van a tener en sus ciudades, en sus departamentos, como lo hemos hecho con el colega Ariel, con los colegas, con el señor viceministro, en diferentes recorridos a lo largo de los diferentes puntos de nuestro país. Y ahora eso lo vamos a volver a replicar, vamos a llegar junto a ustedes, vamos a asistirle cuando haga falta. Y esto, nos decía el señor viceministro, el año que viene todos los registros históricos tienen que estar cargados en el RUE. Ya no puede haber nadie por fuera del subsistema de educación superior. Y esa es nuestra gran tarea ahora. De aquí a octubre hacer una carga masiva de todos nuestros estudiantes en las matriculaciones y de ahí en más empezar a ver ya los que van a egresar en este año 2024. Ese es nuestro gran desafío el día de hoy y lamento tener que decirles que ahora vamos a empezar a trabajar. El RUE, ustedes ya me han escuchado en las diferentes visitas de sensibilización que se han hecho, tiene un enorme potencial y lo queremos seguir trabajando de esa manera, pero juntos, porque una política pública se construye en sociedad y se construye trabajando de manera coordinada. Muchísimas gracias, señor viceministro, autoridades.